Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda el Moré, Abiyahu, Ben Yisrael. Vamos a continuar con esta segunda parte de la enseñanza Dioses del Olimpo. No esperaba que fuera una introducción prácticamente de una primera parte, yo esperaba que fuera menos, y que en la primera parte hubiéramos avanzado por lo menos la mitad de las palabras que estamos para escudriñar. Sin embargo, por causas que era necesario que nosotros tenemos que comprender por qué razón estamos hablando este tema. En primera, no buscamos el propósito, buscar una contienda, alguna situación, un conflicto con sus creencias. Respetamos su credo, respetamos su ideología, respetamos la fuente de información que usted adquiere. Estos temas cada día traen más revelación a nuestras vidas. Nosotros como Am Yisrael, que estamos regresando a nuestras raíces hebreas, tenemos que ir quitando todo aquello que nos estorba. Rabino Shaul nos exhorta y nos invita: corramos, despojémonos de todo peso y corramos la carrera que nos espera adelante. No podemos seguir cargando toda esta maleta de palabras, de vocabulario, cuando Él, Abba Yahuwah, nuestro Creador, nos va a limpiar, a purificar nuestra lengua, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra nefesh, nuestra rúa, cuando estemos completamente delante de su presencia. Mientras estemos habitando en este cuerpo, expuestos a contaminación, pero este es un proceso de tomar una decisión. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que persigo? ¿Cuál es mi anhelo? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, yo como un hijo de Yahuwah, yo he decidido tomar mi decisión y separarme del mundo. Como dice Yahushua HaMashiach: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes, porque en el mundo se encuentran las obras de Hasatán, todos los pecados, todas las obras malas que produce la carne, los deseos de la carne se encuentran en el mundo. Pero cuando Yahuwah toma tu vida, mi vida, de aquí y te pone en otro lado, como lo vimos en la enseñanza de Romanos 2, 11, 17, donde Yahuwah te ha sacado, te ha cortado del olivo silvestre y te ha insertado en el olivo natural. Así ha hecho Yahuwah, ha sacado su brazo extendido a través de Yahushua HaMashiach, te ha sacado del mundo y te ha puesto en otro lugar. En este otro lugar tú irás poco a poco purificándote, tanto tu forma de vivir, tanto tu forma de pensar, tanto tus palabras, tu vocabulario, cambiándolas, ya no hablando cosas desagradables, un lenguaje florido, con muchas flores. Ya se quitaron las flores. La hierba se seca, la flor se cae, dice la Escritura. Entonces, tenemos que ir sembrando en nuestro rúa, en nuestro interior. Ahí es donde nosotros tenemos que ir sembrando, hacer obras dignas de arrepentimiento, dice la Escritura. Entonces, voy a comenzar leyendo el propósito y el objetivo de esta clase. Comenzamos con nombres, con títulos, palabras que se encuentran entre las deidades griegas. Como ya vimos en la primera parte, ¿de dónde salió esta escritura? Esta escritura que fue traducción, de revisión, pero salió de una original que se llama la Septuaginta. También se le conoce como el libro de Alejandría. También se le conoció como la Biblia Sacra
o Vulgata. Vimos también los orígenes de las escrituras y el desarrollo, cómo es que han venido las traducciones en diferentes etapas. Entonces, si nuestra escritura, que ha sido traducida de un lenguaje griego, que no tiene una lengua kadosh, apartada, pura, para hablar con Yahuwah, puesto que Yahuwah habla el idioma puro, el hebreo, y que con ese idioma Él creó todas las cosas, a usted y a mí, Él tiene la intención de que tengamos en mente que nosotros estamos en un proceso de metamorfosis, de cambio, tanto de mente como de actitud. Nuestras obras, las obras que hacemos, van a tener un impacto diferente en la comunidad, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con todo el mundo. Esas Biblias que fueron traducidas al griego y son las mismas palabras que nosotros usamos frecuentemente y conocemos, son familiares, como la palabra Dios, Señor, Adón o Adonai, eterno, divino, divinidad, Espíritu Santo, gloria, gracia, fe, esperanza, paz, adoración, alabanza, oración, misericordia, Cristo, cielo, Hades, pan, los días de la semana, amén, hermoso, por mencionar unos. Todo esto lo vamos a ver cada uno de ellos poco a poco y vamos a ir viendo su significado. Primero, la etimología en la palabra griega. Posteriormente, el significado en español, puesto que el idioma griego después fue Roma, el siguiente imperio que ellos tenían el latín, entonces se mezcló con el español y posteriormente nosotros tenemos que ver la fuente original, el hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir al hebreo? Puesto que Yahuwah habla el idioma hebreo, el idioma puro, el idioma kadosh, el idioma apartado. Ya vimos el primer ejemplo, ¿quién es Baal? Mostré una plantilla, ¿quién es Baal? Y voy a volver a mostrarla. Ya vimos quién es Baal, les mostré esta imagen, que significa Señor, también conocido como Moloch. Su esposa era Asera, conocida como Astarte o Atirá o Ishtar, lo que quiere decir que en diferentes culturas, en diferentes naciones y pueblos, se le ha venerado y se le ha dado culto. Esta palabra no la mencioné en mi lista, pero también es importante. ¿Qué es el oráculo? Otra palabra que también vamos a escudriñar. Y en todas las culturas, pueblos, naciones que fueron desarrolladas después del capítulo 10 del libro de Génesis, donde el pueblo era un solo pueblo, hablaban un solo idioma, tenían un solo Eloa, pero la intención de ellos no era darle honra a Yahuwah, a su creador, sino ellos querían hacer algo diferente, tener otras formas de servir porque ya tenían una influencia. En el capítulo 9 nos habla en la descendencia de Génesis capítulo 9, parte del 10, nos habla de la descendencia del linaje de los hijos de Noa. Y dice ahí que muy claro que cada uno de ellos hablaba diferentes idiomas. Ellos ya hablaban idiomas, tenían diferentes lenguajes. La palabra que aparece en el capítulo 10 dice, y que ellos tenían una misma lengua. Pero leemos atrás y leemos que dice que ellos ya hablaban otros idiomas, otras lenguas. La lengua que aparece ahí, que yo la mencioné en la enseñanza pasada, de lengua extraña, que es la lengua Safá, es una lengua de adoración, de servicio, de actitud hacia su creador o hacia su Dios. Esta lengua Safá es una lengua de servicio. Por lo tanto, ellos fueron confundidos. A partir de ahí es como nacen
todas las religiones. Todas las religiones nacen a partir de ahí. Ahora la pregunta, ¿quién creó todas las religiones? No vamos a buscar ni a investigar. El mismo creador hizo todas las religiones. ¿Por qué? Porque si el corazón del hombre está muy insistente en violar la palabra, el Torah de Yahuwah, ¿qué hace él? Te deja que hagas lo que tú quieras para que tú te vayas. Eso es lo que sucede cuando nosotros queremos algo insistentemente, sobre todo al mal. Yahuwah lo que hace, te empuja para que, órale, ¿quieres hacerlo? Ahí está, para que lo hagas, para que veas, para que sientas. Una vez que hemos experimentado o tenido la experiencia amarga, entonces es como regresamos en arrepentimiento, en Aliyat Teshuvah. Si es que lo hacemos, pero muchos se quedan ahí, se quedan en el otro, fuera de la voluntad del Creador, y ahí se mueren, ahí mueren esas personas, por causa de su pecado, por causa de su maldad. No se da uno cuenta. Hablando de esto, al final de toda esta enseñanza de los dioses del Olimpo, voy a leer un capítulo del libro de Ezequiel, que voy a compartir con ustedes, todo un capítulo. No les voy a decir porque si no ustedes se van a adelantar. Yo quiero leerlo con ustedes, hablando de todo esto que estamos viendo. Pero un capítulo completo del libro de Ezequiel que va a traer mucha revelación a nuestra vida sobre este tema. Al final, después, va a ser la siguiente enseñanza. Vamos a continuar con el nombre, vamos a verlo, Zeus. Zeus, y tiene como título Dios. Vamos a ver quién es Dios y quién es Zeus. Zeus es uno de los dioses principales de la mitología griega. Su nombre es Zeus. Se le considera el padre de los dioses y de los hombres. Él supervisa el universo, Dios del cielo y del trueno. Uno de sus atributos se incluye el cetro y el trueno, símbolos de poder. Dios, su nombre está relacionado con Dios y con Pater, que significa Padre. Su relación con otras culturas, con Roma, es Júpiter. En egipcio es Amón. Cananeo es Baal. En griego se le conoce como Zeus. En latín, Deus. En español, Dios Dios. Deus posee la misma raíz que la acepción indoeuropea de dieu, que significa día y que implica al sol o a la brillantez. La Iglesia Católica lo representa a Dios como un hombre de barba blanca, sentado en su trono con un destello de luz. Esto es muy parecido. ¿Es una coincidencia que suceda todo esto o tiene algo que ver? Veamos nuevamente la imagen. El significado, etimológico de la palabra Dios procede del latín Deus. Entonces, cada vez que nosotros mencionamos esta deidad, esta palabra, Dios, estamos mencionando a Zeus. En hebreo, vamos a ver la palabra en hebreo. La palabra Elohim, Strong H430. Es el plural de H433, que también lo vemos aquí. Significa dioses en el sentido ordinario. Ordinario quiere decir simple, sencillo, cualquier Dios. También significa Dios supremo. Eso es lo que dice este diccionario.
se aplica como forma referente a magistrados y algunas veces como superlativo a ángeles, como mensajeros, a Dios o dioses. Diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso rey, muy general. Esto es algo muy general, como para aventar al que le caiga, al que le quede el chaleco. La palabra Elohim, cuando dice que es un significado que se le puede nombrar a Dios, no tanto porque existan muchos dioses, sino por la pluralidad de todas las fuerzas que emanan de nuestro Creador. Por eso se le llama Elohim. Y ustedes ven que muchos judíos mesiánicos, lo nombran mucho. Entonces nosotros hemos optado por no mencionar esa palabra, puesto que es una palabra muy general, muy así como común, Elohim, puesto que a Moshe Rabbeinu, cuando Yahuwah le habló con Moshe y le dijo, tú vas a ser Elohim en mi lugar, en la tierra, y Aarón va a ser tu representante, como si fueras su vocero, aquel que hablaba. Entonces Moshe daba la orden como si fuera el creador y Aarón obedecía. Él era el que escuchaba y actuaba. Él era el que levantaba la vara. Cuando las 10 plagas de Egipto, Aarón era el que levantaba la vara, aunque dice que era Moshe. Bueno, dice que esta palabra Elohim 430 viene de una palabra que esta es plural, pero viene de una palabra H433. Vamos a verla. Esta palabra Strong H433 quiere decir Eloa, que quiere decir creador, o Eloah de 410, de Strong 410. Esta es la palabra, se puede decir, primaria, 410, pero ahorita lo vamos a ver. Esta palabra Eloa quiere decir un ser superior, el creador de todo. Entonces esta palabra es más específica. Vámonos de lo específico, que es Eloa, Elohei, Eloheinu, para nuestro creador. Ahorita les voy a dar todas estas palabras, su significado, que es específica para el creador, y la palabra Elohim, que es para todo, tanto para arriba, para los hombres, que tú lo puedes llamar Dios, tanto para las deidades paganas, que también incluye Elohim, tanto para los magistrados, las personas con autoridad, tanto para los poderosos, para un juez, es la palabra Elohim. Como cuando la gente comúnmente dice Señor a todo mundo, ¿no? Oiga, Señor, a todo mundo le dice Señor. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Pero a todo mundo le dice Señor. Entonces, esta palabra es muy general, Elohim. Por eso es que nosotros, con nuestra quejilá, decidimos no mencionarla, ponerla aparte, aunque una parte es mencionada para el creador, pero no todo, sino es una palabra muy general. Sin embargo, la palabra Eloa, que es una palabra específica para el creador y que no comparte su honra con nadie, su esplendor con nadie, sino solamente él, el creador, él es el único que puede ser digno de ser llamado creador, puesto que él es el único creador de todas las cosas. Y nos creó a nosotros, que es lo más maravilloso. Nos dice que viene de otra palabra, Strong 410, que es la palabra él. Esta es la palabra primaria, que significa fortaleza como un adjetivo poderoso, específicamente el todopoderoso, el Shaddai. Fuerte, fuerza, grandeza, poder, poderoso, potentado. Y nos dice aquí, compare con los nombres que terminan con el nombre él.
vamos a ver quiénes terminan con el nombre él, ya sea que terminen o que comiencen con la palabra él, de donde viene Eloa, el creador. Por eso Elohim, la palabra Elohim, se refiere en parte a él porque la raíz él es fuerza, poder, ser superior, pero la palabra Eloa es específicamente para el creador. Las palabras que terminan, los nombres de las personas que terminan, como Gabriel, Betzalel, Daniel, Micael, Ezequiel, otros que comienzan con él como Eliyahu, Elisha, Elizabeth. Bueno, tenemos muchos nombres. Quizá usted tiene un nombre que comience o termine con él. El Strong H 415 es la palabra Eloquí, Eloquí Israel. ¿Se acuerdan que usted, la enseñanza, que esto es el único que enseña todo esto, Rabino Natán, sobre el libro de Bereshit, el Kim, Reshit, Barak, Alef Tav, Jao Shamayin, Be Alef Tav, Haaretz. Él es el único que nos ha enseñado esto, y esto es lo que por mucho tiempo ha escondido algunos rabinos, porque dicen que la palabra no puede comenzar con la letra Aleph, sino comienza con la Beit, que es casa. Y ellos dicen en las escrituras, en todas las escrituras, incluso la que tenemos aquí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que vemos en todas las Biblias. Sin embargo, en hebreo, que esto solamente nos los ha enseñado Rabino Natán, donde dice que el Kim, que es esta palabra, Eloquí, quiere decir el existente o el que existe en sí mismo. Él es el que existe en sí mismo, no fue creado y nadie creó. Él no tiene papá, no tiene mamá, nuestro creador. Entonces el Kim, el que existe en sí mismo, es esta palabra, el Eloquí o Elohei de Israel, que viene también de 4.10, 4.33, que ya lo vimos hace un momento, y 34.78, que lo vamos a ver ahorita. Quiere decir el poderoso creador de Israel. El Eloquí Israel es el título dado a un lugar dedicado por Jacob. Jacob conocía este nombre, el Eloquí o Elohei de Israel. Esta es la palabra que nosotros usamos comúnmente para referirnos al creador, al Elohei de Israel, el creador de Israel. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Israel? Que también vimos que es una terminación con él. Strong H3478. Recuerde que estamos analizando la palabra Dios o Zeus, que es una divinidad, una deidad, que esta es otra de las palabras que vamos a analizar, que se refiere a Zeus. Vemos la palabra Israel, Strong H3478, que viene de H8280 y de 410, que ya lo vimos, él. Significa, él gobernará, creador de Israel. Nombre, símbolo de Jacob. Es un nombre y también es un símbolo de Jacob. También es una tipología de su posteridad. Después, Israel. Strong H3479, Israel, corresponde a H3478. Israel, que viene de la palabra Israel, como lo vimos hace un momento, de el Strong H8280, que es la palabra raíz de toda esta, Sará o Sará. Bueno, lo leemos con una R porque así, Sará. Strong H8280. Esta es la raíz, la palabra raíz, que significa
prevalecer, luchar, poder. Yisrael traduce el que lucha con Yahuwah y prevalece. Este es el significado de Yisrael, teniendo en cuenta que su palabra raíz es Sará, así como el nombre de la esposa de Abraham, Avinu Abraham. ¿Se acuerdan? Yahuwah le quitó la H y le puso una Yod, que después se llamó Sarai. ¿Qué quiere decir Sarai? Mi princesa. La palabra Yod casi siempre está muy perfectamente relacionado con Yahuwah. Cuando Yahuwah quita una letra y añade la Yod, ahora forma parte de Yahuwah, del Creador, como sucedió con la vida de Sara. Sara durante mucho tiempo fue estéril porque dice luchar, poder. Ella estaba luchando, ella tenía un conflicto. Cuando Yahuwah le quita la Hei y le pone una Yod para que su nombre sea Sarai, entonces Sarai queda embarazada. A partir de ahí, Yahuwah comienza el linaje, la descendencia de Abraham. Porque Abraham sí podía tener hijos, pero Sarai no podía tener hijos. Abraham podía ser padre de multitudes, pero mientras tenga una esposa que no es fértil, pues no puede producir hijos. Por eso es que Agar, Sara le dio como mujer a Agar para que pudiera tener hijos con Agar. Nació Ismael, pero cuando Yahuwah cambió esa sola letra de la Hei por la Yod, entonces Sara comienza a ser una mujer para Yahuwah. Y es ahí cuando Abraham puede concebir en el vientre de Sarai, y es como nace Yitzhak. El significado, vamos a leerlo, ponga atención. Él quiere decir Yahuwah, él quiere decir Yahuwah, Elohai, tu creador, Elohei, su creador, Eloheja, nuestro creador, Eloheinu, nuestro creador, Eloheinu, escrito de otra manera, nuestro creador, Eloa o Eloha, que es creador, Ha Elión, el Altísimo, Ha Shaddai, el Todopoderoso, Hayá, el autoexistente, Yahuwah Sebaot, Yahuwah de los ejércitos, Yahuwah Abeinu, Yahuwah nuestro Padre es Leolam Baed, perpetuo. Bueno, es impactante conocer esta información, así es que a partir de hoy yo le invito a usted, comience a restaurar su vocabulario. Tiene ya la enseñanza escrita a través de esta pantalla para que usted pueda seguir, hacer sus apuntes, seguirnos. Si usted quiere solicitar esta enseñanza, escríbame al correo que puse al principio, o lo voy a poner al final también. ¿Quiere recibir esta enseñanza por PDF? Escríbame, yo se la envío por correo. Vamos a ver la segunda palabra, que significa Baal. Como ya lo vimos hace un momento, vamos a ver todo su significado y el trasfondo. No solamente significa Señor, sino también significa esposo. ¿Cuál es el trasfondo de ya no me llamarás Señor? ¿A qué se refiere con eso de Señor? En la escritura hebrea, en la escritura, toda la escritura que usted tenga, así sea Biblias o Santas Biblias, la que sea, se tiene una forma de interpretar. No solamente es por interpretar, por hacerlo. Tenemos que conocer la cultura hebrea, israelita, cuáles son los sinónimos, cuáles son los factores de la historia, todo para comprender estas palabras. En este caso, la palabra esposo, Señor, no se refiere a la pareja que usted tiene a un lado, a su esposo o a su esposa, sino se llama el esposo a la pareja que tiene uno en relación ya sea con Yahuwah o con los demonios, con los Shedim,
con los ídolos, con las imágenes. Cuando la Escritura nos dice y nos habla, tú, en caso de Israel, tú que tuviste esposos, que te revolcabas como prostituta y todo eso, se refiere en un concepto de adoración a ídolos, a imágenes. Por eso se refiere a esposo o señor. Y por eso esta palabra Baal. Vamos a analizar. Oshiyahu 2:16, ya lo leímos hace en la primera enseñanza. En aquel yom, en aquel día, dice Yahuwah, tú me llamarás Ishi, mi esposo. Nunca más me llamarás Baal, Señor. Porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baalim, señores. Y nunca más serán mencionados sus nombres. La palabra Baal, Strong H1166, que es la raíz primaria, significa casarse, en el sentido de casarse, casado o casada, desposar, dominar, enseñorear, esposo, llegarse a ella y ser su marido, tener dominio sobre, o sea, tienes dominio sobre alguien o algo, dueño, poseedor, poseer o señor. En el sentido escritural, hacer un dios quiere decir un demonio, un ídolo, su compañero, lo que les mencioné hace un momento, su amorío, con quien le rinde culto. Esta es otra palabra que tenemos que poner atención, culto, pero yo lo menciono porque está dentro del contexto negativo o malo. Le adora, esta es otra palabra, le adora como a ídolos o imágenes, llegándose como idolatría. Lea usted, le quiero hacer una invitación, que le ponga pausa en este momento. Bueno, permítame antes de que le ponga pausa. Lea usted el libro de Ezequiel, capítulo 16, completamente. Léalo, el capítulo 16 de Ezequiel, léalo ahora. Ponga pausa hasta que usted lea este perec capítulo, usted vuelve a ponerle a este video. Por favor, hágalo. Lo va a hacer por su bien. No lo haga después porque no lo va a entender. Hágalo ahora. Póngale pausa. Bueno, ya que usted leyó, si usted fue una persona obediente, que sabe escuchar la voz de Yahuwah, la voz de la Ruach HaKodesh, entonces usted fue obediente a ponerle pausa, se dedicó a leer el libro de Ezequiel capítulo 16 y ahora va a entender perfectamente esto que vamos a leer. Si no lo hizo, usted, déjeme decirle, usted es una persona necia en su corazón, porque cree que es más sabia que la propia Escritura. Usted está eligiendo su propio camino. Yohanan, vamos a leer Juan capítulo 4:15. La mujer le dijo, María, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Habló Yahushua diciendo, vaya, llame a su marido y venga acá. Respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Habló Yahushua diciendo, bien has dicho, no tengo marido. Vamos a explicar aquí qué es lo que está sucediendo. Este pasaje lo conocemos perfectamente, el tema de la samaritana y Yahushua HaMashiach. Lo que la samaritana literalmente le estaba diciendo a Yahushua, le estaba diciendo, yo no tengo marido, soy mujer sola. Y era verdad, ella no tenía marido. ¿Por qué? Yahushua, en un sentido diferente, en un sentido escritural, la mujer samaritana estaba hablando en un sentido natural.
Se puede decir en un idioma y él hablaba en otro idioma. Pero ¿qué es lo que nos quiere revelar esta escritura? La mujer samaritana dice que ella fue a mediodía, la hora novena. La hora novena no son las 9 de la mañana, son las 12 del día. Las 0 horas son las 6 de la mañana, las 3 horas son las 9 de la mañana y la sexta hora son las 12 del día. Fue a las 12 del día, que es la hora sexta. Es que aquí no lo tengo apuntado, pero me acuerdo de ese detalle. Es mediodía. Cuando, imagínese usted en el desierto, mediodía estando bajo el sol. Es muy difícil, mucho calor. Entonces dice que él esperó a esa mujer porque tenía una cita con ella. La mujer, que es Samaria, que representa la casa de Efraín, que somos nosotros, dice Yahushua que le dijo a la mujer, dame agua. El diálogo que están teniendo ellos son dos diálogos diferentes, en dos planos diferentes, que a simple vista creemos que es un solo diálogo, pero no. Hay algo que Yahushua nos quiere revelar. ¿Cómo? La mujer samaritana efectivamente era una mujer sola, pero Yahushua le estaba hablando en términos de Torah, en términos que quería explicarle otro. Primero porque la mujer representa a una nación y a un pueblo. En toda la escritura, todas las mujeres que aparecen como una nación o un pueblo, como leímos en el primer video, donde dice, habla a las hijas de mi pueblo, refiriéndose a las hijas, a la casa de Yahudá y casa de Efraín. En este caso se está refiriendo a la nación, a las 10 tribus de la casa de Efraín, que representan la samaritana. Y le dice, no, pues yo no tengo marido. Pero Yahushua le estaba hablando de los ídolos, de las imágenes que el pueblo de Samaria había tenido en el pasado. Entonces por eso le dice, bien has dicho, no tengo marido. Leemos el verso 18 de Juan 4:18. Betsem, en efecto, Hamishá Balim, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu Baal, tu marido. ¿Ya vio aquí la palabra Baal cómo está metida? Tu marido, tu esposo. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Marya, que quiere decir maestro. En estas traducciones dice Señor, pero recuerda que tenemos que ir limpiando nuestra escritura. Dice Marya, que significa maestro, o también quiere decir soberano, maestro Yahushua. Me parece que tú eres un nabí, un profeta. ¿De qué es lo que estaba hablando? Como ya vimos hace un momento, son dos diálogos completamente diferentes. La mujer no entendía como que de dónde le estaba hablando, pero entre comillas sí. Pero Yahushua le estaba hablando de la escritura del Torah, refiriéndose al tema específico de Baal, de esposo, de señor, de alguien que está sobre Samaria. Entonces leemos Segunda de Reyes 17:30. Los de Babel, Babilonia, hizo Sucot Benot. Esta es la primera deidad que tuvo Samaria. Aquí vemos la evidencia y vamos a contarlo. Voy a contarlo así. Babel hizo Sucot y Benot. Aquellos de Cutá hicieron a Negal, segunda deidad, segundo esposo, segundo Baal. Aquellos de Hamat hicieron a Ashimá. Tercero, verso 31. Los Abim, los Abeos, hicieron a Nibhaz y Tartak. Aquí están, aunque eran dos, pero la vamos a contar como uno. Y los Sefarvim quemaron a sus hijos en el fuego como sacrificios a Adramelech y a Namelech. 5. Los Elohim, los dioses,
de los Sepharvaim. De esto es lo que estaba hablando Yahushua HaMashiach. Estos 5 maridos, 5 Baales que había tenido, maridos, dice, y el que ahora tienes, quiere decir que actualmente Samaria, en aquel entonces con Yahushua HaMashiach, no tenía, o más bien tenía otro Baal, otro señor, otro esposo. En otras palabras, para que podamos entenderlo, Samaria había tenido 5 maridos, 5 Baalim, esposos. En la historia de Samaria, que representa la casa de Efraín, por esta razón, cuando Yahushua hablaba con la samaritana, era en un sentido que hablaba con una nación, con la casa de Efraín. En ese momento, Samaria tenía otro Elohim, otro Dios, el sexto. La razón por la cual Yahushua HaMashiach le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. No podía ser su marido porque en ese momento Yahushua HaMashiach se le presentó para que ahora sea él su ish, su esposo. Según lo que nos dice el libro de Oseas 2.16. ¿Se acuerdan que leímos al principio 2.16? Donde nos habla, dice, ya no me llamarás Baal, Señor. Quiere decir esposo, pero de los demonios, teniendo deidades. Nosotros que venimos como israelitas, salimos de todas esas deidades que hablábamos antes. Ahora estamos aprendiendo esto de los dioses del Olimpo para que dejemos los Baalim, los Baales, y ahora dediquemos nuestra lengua a hablar bendiciones, hablar y proclamarlo a él, Ishi, mi esposo. Este es el concepto en el Torah que nosotros tenemos que aprender. Ahora usted va a seguir diciéndole Dios. A mí me sorprende cómo los judíos, cualquier video o lo que usted vea a un judío en la televisión o en YouTube, ellos no quieren mencionar el nombre de Yahuwah, prefieren decirle Hashem, prefieren decir el Eterno, prefieren decir otra cosa. Pero se les hace más práctico, más sencillo, porque la gente lo entiende, de decirle Dios. Entonces sale peor el asunto. Porque si la escritura en el libro de Éxodo capítulo 20 nos dice que no debemos pronunciar falsamente el nombre de nuestro Creador, de Yahuwah, entonces ¿por qué le estamos pronunciando con esta deidad pagana? Es todavía más feo. Yo no sé si lo pueda entender, cómo no puedo mencionar el nombre de mi Creador porque es puro, porque es lo más sagrado que tenemos. Entonces, pero sí le puedo mencionar a Dios, sí le puedo referir a Él como Dios, que es todavía más sucio, refiriéndose a Zeus. Esto es más impactante y más triste. Vamos a ver la siguiente palabra, que es la palabra Adón o Adonai. ¿Qué significa Adón o Adonai? La palabra griega Kyrios o Kurios significa Señor, Señor, maestro. También significa maestro. Por eso nosotros ponemos la palabra Marya, maestro Yahuwah específicamente, y no le decimos Señor. Quite todas esas palabras feas. Se dice Kurios, fue puesta esta palabra en la Septuaginta. Ya vimos en la definición de Baal que significa señor o esposo. Es diferente. Baal es esposo o mi señor, mi amo, quien está una deidad sobre la persona que lo está invocando. Ishi se refiere específicamente, cuando decimos la palabra Ish, es mi esposo, al esposo de la tierra, a su pareja que está en la tierra. Pero cuando se refiere a Ishi, mi esposo, es el creador Yahuwah. La palabra Adonis, en la mitología griega, Adonis, en griego antiguo,
es Adonis. Era un joven de muy bello aspecto, aquí dice hermoso, pero lo voy a dejar, que esto es una palabra que tenemos que estudiar. Hermoso, ¿de dónde viene esa terminología? Que también viene de una deidad griega. Adonis resultó sumamente hermoso. Su equivalente semítico, su equivalente es Tamuz y Atrusco, Atunis. Algunos mitólogos creen que más tarde fue exportado a Germania, Alemania, y que su equivalente en la mitología germánica es Baldur. Bueno, tenemos que Adonis estaba ciertamente basado en gran parte en Tamuz. Su nombre es semítico. ¿Por qué le llaman semítico? Quiere decir que venía de Shem. Vamos a ver por qué. Esto es la definición que nos da Wikipedia. Probablemente su etimología se remonta al antiguo semítico Adón, Señor, que también fue usado como Adonai. Su nombre es semítico. Cuando los hebreos llegaron a Canaán, aquí es donde introducen esta palabra semítica, pero no tiene nada que ver con Shem, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, más bien tiene que ver con los pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Dice Yahuwah, cuando entres a esa tierra, tú los vas a liquidar, a toda esa tierra los vas a exterminar, no vas a hacer lo que hacían esos pueblos. Esos pueblos tenían dioses, tenían imágenes, tenían ídolos. Pero ¿qué fue lo que pasó? No mataron a todos, no los sacaron, los dejaron vivir. Lo leemos en el libro de Josué. Leemos las batallas de Josué, cómo hubo tribus que ahí se quedaron viviendo con ellos. Y eso fue lo que les causó que el pueblo de Israel se contaminara con tantos dioses, ídolos, idolatría y toda la porquería que había ahí. Y Yahuwah les entregó esa tierra por causa de los cananitas, que ellos habían llegado ya al colmo, ya habían superado la paciencia o todo el límite que Yahuwah tenía para ese pueblo. Por eso envió a Israel a liquidarlos, a exterminarlos, para que ellos se quedaran en esas tierras. Pero como Israel se convirtió en un duro de cerviz y dejaron vivir a muchos pueblos que después los contaminaron, como sucedió hoy en día con nosotros, con Roma, que nos contaminó. Pero bueno, no podemos echarle la culpa, puesto que si no, no hubiéramos conocido nosotros a Yahuwah. Se les opuso el rey de los Jebusitas, llamado Adonisedec, cuyo nombre significa Señor de Sedec, quiere decir de justicia. Ahí vivía ese cananeo, no tiene que ver nada con Israel, pero dice que era Señor Adonisedec. Pero como no hay rastro del culto semítico, aquí ya está como que una respuesta de Wikipedia, dice, algunos directamente relacionado con Adonis. Entonces, en arameo encontramos esta palabra Adón. Muchos creemos que esa palabra es correcta en el sentido que nosotros podemos usarla para Yahuwah, pero vamos a descubrir en dónde está esto que estamos viendo. Ya vimos hace un momento que Adón o Adonis, que se le llamó Curios, de donde viene esta palabra Adonis, también aparece en el lenguaje hebreo. El arameo es una mezcla entre el hebreo y el babilónico, los que tampoco pueden ser o no se pueden utilizar para fines Kadosh Kadoshim para Yahuwah. Si estamos aprendiendo algo que tenemos que ir purificando, entonces tenemos que entender. Hay cosas que podemos utilizar para los hombres, para los seres humanos. Hay palabras que podemos utilizar para Yahuwah y hay palabras que tenemos que utilizar para las deidades o demonios. Entonces,
La palabra Adón, Strong H1113, que significa gobernar, soberano, controlador, ya sea humano o divino, amo, dueño, señor. Comparar también los nombres que empiezan con Adoní, Adoní. Esta palabra está escrita en muchas palabras en hebreo, pero como ya les comenté, es la mezcla que hubo entre el hebreo y el babilónico. Se creó el idioma arameo. Como si dijéramos nosotros aquí en México, que tenemos cerca Estados Unidos, en la frontera hay muchas personas que hablan un inglés mocho, un inglés muy, le llaman Spanglish. Mezclan palabras español con inglés porque se convierte en un lenguaje, un idioma, porque ni ellos mismos saben el significado tanto de la palabra español como de la palabra en inglés. Como se confunden, no la conocen en español, entonces hablan en Spanglish. Mezclan palabras en inglés con español. Como ya no se acuerdan qué es lo que significa en español, entonces meten la palabra que sí se acuerdan en inglés y viceversa. La palabra que no se acuerdan cómo es en español, la dicen en inglés y sucede lo contrario. Bueno, así es como sucede la mezcla entre el hebreo y el babilónico o el árabe, que viene siendo arameo. Había hombres que tenían su nombre como Adonijah o en español Adonías. ¿Se acuerdan? El hijo del rey David tenía un hijo que se llamaba Adonías. Adonijah. Para evitar nombrarle Señor, es correcto traducir mi amo. Nosotros podemos corregir nuestra escritura para no decirle Señor, para no decirle Adonai o Adón o Adoní, para no decirle Baal. Nosotros podemos poner mi amo cuando nos referimos a Yahuwah, mi amo, mi soberano, mi dueño, el que está por encima de mí, porque esta es la definición de la palabra que nosotros podemos usar sin ningún problema. Creo que sí, porque amo no se refiere a algo malo, algo negativo. Nosotros usamos la palabra Marjá, que significa maestro Yahuwah. Marjá tiene las mismas letras del monte Moriah. El monte Moriah, donde fue asesinado, colgado, Yahushua HaMashiach. La palabra Merayah, Strong H4811. Vea el significado. Son las mismas palabras de Marjá, Moriah y Merayah, que viene esta palabra de H4784, que esta no la vamos a ver, pero significa rebelión. Meraía es un israelita, Meraías, y dice comparar con Strong 3236, Moriyah, véase 4179, que esta es la que vamos a ver. La palabra Moriyah, Strong 4179, Moriyah viene de otra palabra que es H3050. Visto o viene de Ya, Moriyah, colina en Palestina, Moriyah. La palabra Ya, que vimos hace un momento, Strong H3050. Ya es el nombre Kadosh, maestro. Ya, comparar con nombres con terminación en IA o IAS. Bueno, esta es la palabra que nosotros podemos utilizar en lugar de Señor o Adonai, Adonías, Adoní.
debemos evitarla. Esto, por supuesto, es una enseñanza que usted la puede tomar o la puede simplemente pasar por alto. No es una imposición, simplemente es algo que nosotros hemos visto, vemos el trasfondo de esta palabra mezclada con griego que ha sido traspasada a nuestro idioma español. Pero para no hablar palabras blasfemas en contra de nuestro Creador, tratamos de evitar ese tipo de palabras. Hay muchas que quizá ni nos damos cuenta y quizá nunca sepamos el verdadero significado. Pero si usted puede compartirnos en comentarios otra palabra que no está mencionada, con toda Rabayajúa por compartirlo con nosotros. El siguiente personaje que vamos a hablar es eterno, una palabra muy común que utilizamos en las escrituras, sobre todo cuando nos referimos a el eterno, no solamente refiriéndose al Creador como el eterno, sino refiriéndose a la muerte eterna o las cosas eternas o vivirás por la eternidad. Todo eso vamos a verlo. En la mitología griega, puesto que esta es una palabra, ya le comenté, no es que nosotros tengamos que descubrir las palabras griegas, sino las que están metidas aquí en nuestra escritura. La palabra griega éter es un griego antiguo, romanización eiter, pronunciación eiter, que es una clásica, bizantino, bueno, no sé cómo se pronuncia esa letra. Es un elemento más puro y más brillante que el aire, el éter, y a la vez la región que ocupa este elemento por encima del cielo. Encima del cielo. Esta es una palabra cielo que también tenemos que analizar. ¿Qué significa? Ahorita yo lo estoy mencionando para que usted se familiarice una por una. También es la personificación de dicho elemento. En términos actuales, se podría considerar algo similar a la atmósfera. Algo similar a la atmósfera. La palabra éter. Es el Dios del cielo, éter. Oiga lo que dice. Éter es el Dios del cielo superior y es la representación de la luz, nacido de la oscuridad, Erebo y la noche Nix. Dígame usted si no es para poner atención, puesto que lo que nos dice Juan, dice que Él es la luz y la luz vino a este mundo. Y aquí nos dice que éter es un Dios, el Dios del cielo, superior y representa la luz, nacido de la oscuridad, Erebo y la noche Nix. En los poemas homéricos, el éter es considerado como una región por encima del aire, donde ya no hay aire, que a su vez está bajo el firmamento, pero se guardan una estrecha relación conceptual. Es la región donde habitan los dioses. Este lugar del éter es el lugar donde habitan los dioses. Imagínense, ya vimos el significado y ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y dice que es el dominio de Zeus. Impactante, de Dios. Zeus es Dios. Tras el reparto del mundo, pues contener nubes, atributos de Zeus, estas surgen del éter, según su voluntad. En los himnos homéricos, el sol está en el éter. Los vientos, como el cefiró, soplan desde la región por mandato de Zeus. En el himno a los dioscuros, estos son presentados como moradores del éter, desde donde también pueden controlar los vientos. Según Hesíodo,
fue hijo de Erebo, que es la oscuridad, y Nix, que es la noche, y es hermano y amante de Emera, el día, siendo Éter la personificación de la luz. Según la teogonía de Osidio, se distingue claramente a Éter, elemento más bien abstracto que simboliza la región superior del cielo, propiamente dicho, Urano, de carácter más personal. Vemos lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 4, verso 5. Y le llevó Hasatán con él, quiere decir a Yahushua, a un monte alto, y le mostró en un momento todos los Malhutim, los reinos del Olam Hased, de este mundo. Este pasaje lo conocemos perfectamente. Sabemos que cuando Yahushua HaMashiach, después de haber hecho la inmersión con Yohanan Hamakbel, dice que la Ruach HaKadosh lo dirigió al desierto, y ahí él estuvo durante 40 días y 40 noches. Y también nos habla que Hasatán lo tentó 3 ocasiones. Bueno, en 3 ocasiones se menciona. Una de ellas dice que lo lleva a un monte alto. Si usted se sube al monte más alto que existe aquí en el mundo, creo que es el Everest, el más alto del mundo. No sé si exista otra, yo no conozco otra. La verdad no lo investigué tampoco. Pero aunque usted suba a la montaña más alta de ahí, no puede ver todo alrededor del mundo. Lo que nos muestra, fíjese bien, lo que nos muestra este pasaje, quiere decir que de una parte superior se podía ver toda la tierra. Vamos a suponer, aquí está la tierra. Para que usted pueda ver todos los confines de la tierra, en un concepto de la tierra plana, usted tenía que subir tan alto que pueda para que desde arriba usted pueda ver la tierra, ¿sí o no? En un concepto de una tierra esférica, pues no se puede ver. Si usted por más alto que vaya, no va a poder ver por abajo de la tierra, ¿verdad? Bueno, no es el tema, pero es algo que puedo hablar sobre este tema. Dice que él lo llevó a la cima de la montaña, a la parte más alta de la montaña, y le mostró todos los reinos, todos, de este Olam Hased, de este mundo. Verso 6. Dijo Hasatán: te daré todo esto, autoridad, poder y la gloria de ellos. Esta es otra palabra que tenemos que ver. La gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quienes quiero se los doy. Verso 7. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Ahora vemos aquí nuevamente lo relacionado con Hasatán. Postrado quiere decir de rodillas, y la palabra adoras. Esta palabra ya la vimos, pero vamos a verla en esta enseñanza también. Dice, si tú haces eso, en una escritura que tiene Rabino Natán, dice que si tú te descubres la cabeza, te quitas la cobertura, que representa una cobertura de parte de Yahuwah, dice que si tú te descubres, entonces, y te hincas y me adoras, todo esto será tuyo. ¿Qué le iba a dar? Los reinos, la tierra, los reinos, la gloria, el poder, la autoridad sobre lo que estaba aquí en la tierra, sobre esta tierra. ¿Por qué Hasatán le iba a dar esa tierra? Y él dice, porque a mí me ha sido entregada. Aquí nos habla muy perfectamente que la tierra, el mundo, Hasatán es del mundo. Por eso Yahushua en Juan capítulo 17 dice, Padre, no te digo que los saques del mundo, sino que los apartes, que los quites de ahí, de donde pertenecen, para que ellos sean apartados, para que nosotros seamos apartados para Yahuwah. Verso 8. Habló Yahushua diciendo, vete de mí, Hasatán. Estas son las palabras de Yahushua.
porque escrito está. ¿Qué utilizó Yahushua? La palabra. ¿Cuál palabra? Yahuwah tu Eloa, temerás y a él solo servirás. ¿En dónde se encuentra esa palabra? Si Yahushua utilizó, vamos a decirlo en otras palabras, si Jesús utilizó la palabra escrito está, ¿en dónde o qué fuente utilizó? ¿Algún libro del Nuevo Testamento que aparezca esa misma palabra? No, porque cuando él habló, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿qué fue lo que habló? Se fue al Torá, a la base, al fundamento, y se encuentra en el libro de Devarim, capítulo 6, verso 13, pero ahorita lo vamos a ver. Dice que Yahushua citó, escrito está, a Yahuwah tu Eloa, tu creador, Yará, temerás y a él solo servirás. Les voy a dar estos textos, citas, para que ustedes lo lean en casa. Y también les voy a dejar estas otras citas donde nos dice que Hasatán tiene autoridad sobre este mundo. Y además él es el Dios de este mundo. Aquí les dejo estos para que, si los quieren apuntar, lo hagan, lo investiguen en casa. Continuamos leyendo Devarim, capítulo 6, verso 13. Dice así: Alef Tav, Yahuwah, Eloheja, Tirá, Beoto, Ta'abot, Umishmo, Tishabea. Ahora sí los apantallé, porque ahora sí hablé en hebreo. Alef Tav, Yahuwah, Eloheja, Tirá, Beoto, Ta'abot, Umishmo, Tishabea. Toda Rabá Yahuwah, que así podamos hablar todo el tiempo, escudriñar la escritura con todo el lenguaje, la comprensión completa. Un día lo vamos a hacer, un día lo vamos a llevar a cabo. En español dice, Alef Tav, acuérdese que Alef Tav representa a Yahushua HaMashiach, ahí está. A Yahuwah, tu creador, temerás, Yirá, temerás, y a él, Abodá, servirás, y por su nombre, como Yahuwah vive, Shabbat, jurarás. Así es que podemos jurar, no está prohibido jurar, tenemos que hacerlo. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo y diciendo, podemos hacerlo. Devarim 10:20, Alef Tav, Yahuwah Eloheja Tirá Oto, Ta'abo, Ubo Tishbat, Ubishmo Tishabea. Las mismas palabras. Devarim 6:13 y Devarim 10:20 es una copia exactamente de lo mismo. Vamos a ver lo que dice en español. Alef Tav, a Yahuwah tu creador, temerás, a él servirás y a él seguirás. O quiere decir, te adherirás, te harás una sola persona con Yahuwah. Y por su nombre jurarás. Exactamente las mismas palabras. Tenemos dos testigos, dos edutim, de lo cual Yahushua HaMashiach le estaba diciendo a Hasatán en el libro de Lucas 4, del 5 y 8. Si tú postrado me adoras, te descubres la cabeza, yo te daré la gloria, dice, la gloria de este mundo, claro, porque la gloria significa un demonio. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar esas palabras, pero ponga atención solamente palabra por palabra. Yo lo voy a hablar natural, como si usted las escuchara, pero cuando escuche las palabras que tenemos que cambiar, ponga atención y ahí es cuando van a ir quitando esas palabras. La palabra exousia, escrita con el griego G1846, significa poder y autoridad. Entre comillas, esa palabra hace referencia, dice, si tú postrado me adoras, te daré autoridad, poder
y la gloria de ellos. ¿A qué autoridad y qué poder se estaba refiriendo? ¿A la autoridad de Yahuwah o a la autoridad del mundo, de Hasatán, bajo la influencia de Hasatán? Por supuesto que esta palabra exousia, yo me sorprendí cuando la vi. No es la primera vez que la escucho. Ya la había escuchado hace mucho tiempo, pero ahora que estoy escudriñando este tema, me sorprendo. Porque cuando yo tendría unos 20 años, cuando yo tenía 20 años que asistía yo a la iglesia cristiana, tenía yo un líder. Yo comencé a conocer la iglesia cristiana cuando yo tenía 18 años. Ahí tuve a un líder de jóvenes, porque todavía no me casaba, pero era un joven que estudiaba mucho, tenía su escuela bíblica, todo lo tenía muy bien, pero como no era casado y el grupo de jóvenes ya había crecido mucho, había hombres y mujeres, entonces pusieron a un joven que estaba estudiando apenas en la escuela bíblica, en una escuela llamada, se encuentra en Puebla, en la Carcaña, allá, puesto que la iglesia donde yo pertenecía salió de ahí, el pastor salió de esa iglesia, la Carcaña, que es Amistad de Puebla, Amistad Cristiana de Puebla. De ahí este joven matrimonio, ellos fueron nuestros líderes. Posteriormente ellos, en su vida pasada, ellos vivían en la Ciudad de México, habían sido rockeros, metaleros, les gustaba mucho el death metal, metal muerto o thrash metal o heavy metal, como lo conozca usted. Pero ellos en su pasado habían vivido esa vida. Cuando por una razón ellos conocieron a Jesús, ellos pues cambiaron todo su aspecto, se fueron a vivir a donde estábamos nosotros y ellos se hicieron líderes de jóvenes. Después que ellos estuvieron muy buen tiempo, ellos posteriormente recibieron un llamado, esto es lo que ellos afirman, regresaron a donde ellos vivían antes supuestamente con su llamado a compartirles, a predicarles a todos esos jóvenes que vivían en esa influencia de death metal o black metal, a compartirles. Nuevamente volvieron a dejarse su cabello largo, comenzaron otra vez a tocar, entre comillas, se les llama white metal, metal blanco, con mensajes, entre comillas, cristianos también. Y el grupo de ellos se llama Exousia. Si usted busca en internet Exousia, el líder de ese grupo se llama, bueno, no lo voy a decir, él fue el líder de nosotros, él fue el líder mío en aquel entonces, pero él todavía comparte en ese ambiente, ese tiempo con mucha gente que escucha ese tipo de música, y el estilo de música es white metal. Bueno, entonces ese grupo se llama Exousia. Yo sabía que esa palabra significaba autoridad, y él explicaba en ese momento que significa autoridad espiritual. Y yo pues no sabía, no había yo investigado. Cuando investigo, en este momento que esa palabra Exousia, Golfo 1846, significa autoridad y poder, no es una autoridad de parte de Yahuwah, sino esta autoridad dice en el verso 6 del capítulo 4 de Lucas: yo te daré todo este poder y autoridad y la gloria de ellos. ¿De quién es este poder y esta autoridad? No es más que de Hasatán. Eso fue lo que a mí me sorprendió, porque ese poder y esa autoridad, Exousia, no es una autoridad del Creador ni de Yahuwah, es una autoridad de Hasatán, que se la quería dar a Yahushua.
Esto fue lo que me sorprendió. Strong Golfo 1849, exousia, que viene del Golfo 1737. Ek, la palabra ek, que significa fuera de, que intensifica Golfo 1510, es otra palabra. Eimi, esta es la palabra que dice, que significa ser como un derecho o un privilegio. ¿Qué era lo que Hasatán le quería dar a Yahushua? Fuera de, y aparte un derecho o un privilegio sobre la tierra. Hasatán iba a compartir con Yahushua, quería compartir con Yahushua HaMashiach la gloria del mundo. Autoridad, poder conferido, empoderamiento delegado, que es la autorización que opera en una jurisdicción designada en el Nuevo Testamento. Golfo 1849, que lo acabamos de leer, exousia, poder delegado. Se refiere a la autoridad. Ellos, bueno, aquí dice, el Strong dice, se refiere a la autoridad que Dios da a sus santos. Esto es lo que quisieron decir los griegos, autorizándolos a actuar en la medida en que sean guiados por la fe. Fe es otra palabra que vamos a analizar. Su palabra revelada. Entonces, esto fue lo que ellos quisieron poner, una autoridad con esta palabra exousia, que aparentemente había sido dado por Yahuwah, pero no fue por Yahuwah, porque ¿quién era el que daba esa autoridad? Si Yahuwah le otorgó, le dio esa autoridad a Hasatán para que él dominara, fuera el príncipe de este mundo, y ahora él estaba transfiriendo esos mismos derechos con Yahushua, de diciendo, si tú postrado me honras, yo te daré todo esto. La palabra que vamos a ver a continuación, todavía no cambio, pero está dentro de esta palabra de exousia, es gloria. Gloria es doxa. Golfo 1391, que estamos viendo el término de la palabra que Hasatán le dice, si tú postrado yo te dé poder, yo te daré exousia, y la gloria de ellos. Me refiero a este tipo de gloria, porque vamos a verlo todavía más específicamente quién es. Entonces esa gloria que le iba a otorgar Hasatán a Yahushua es doxa en griego, Golfo 1391, que significa opinión, siempre buena en el Nuevo Testamento, así dice, alabanza, otra palabra que vamos a analizar, honor, gloria, doxa de doqueo, ejercer la opinión personal que determina el valor. Gloria corresponde a la palabra del Antiguo Testamento, kabó. Aquí ya metieron otra, pues para confundir, la palabra kabod, que es la que nosotros usamos en hebreo, pero dice aquí, ser pesado. Ambos términos transmiten el valor intrínseco e infinito de Dios, sustancia, esencia. Doxa significa literalmente lo que evoca una buena opinión, es decir, que algo tiene un valor inherente e intrínseco. Ya lo vimos, esta fue la gloria que Hasatán quería darle a Yahushua si le postrara. Si tú postrado me adoras, la palabra que aparece es proskuneo, Golfo 4352. Hacer reverencia, me arrodillo para, así completamente de rodillos. Esta es la palabra griega que se refiere, o incluso para todas las deidades, se refiere a hacer reverencia, adorar. Propiamente, besar el suelo. ¿Quién es la cultura que besa el suelo y se pone de rodillas? Al postrarse ante un superior para el culto
listo para caer abajo, postrarse a adorar en las rodillas de uno. Bueno, como nosotros sabemos, nosotros no utilizamos el concepto, la Escritura nos ha enseñado que no podemos utilizar los conceptos que el mundo pagano utiliza, como el concepto de adoración. Aquí el concepto de adoración en todo el mundo, para cualquier deidad, cualquier dios, cualquier cultura, es ponerse de rodillas, incluso hasta poner la frente sobre el suelo. Esto no nos es permitido a nosotros. Como israelitas, le voy a dar un ejemplo. Si usted ve en las noticias o un video de algunos rabinos judíos que están enfrente del muro de los lamentos, usted no va a ver a ninguno hincado. A ninguno lo va a ver hincado. Esto es sorprendente, pero esto es lo que sabemos. Toda rodilla se doblará. Se doblará quiere decir como una inclinación, una reverencia. Esa palabra quiere decir shahá en hebreo. Tengo una enseñanza llamado adoración o servicio. Shahá es una palabra que podemos utilizar como un sinónimo de la palabra adoración, pero no quiere decir ponerse de rodillas, sino abodá, servirle a Yahuwah, ser un instrumento para su kabod, para su tiferet de él. Nosotros tenemos que hacer reverencia, una ligera inclinación de nuestra cara, de nuestro rostro, doblar ligeramente una rodilla, no ponernos de rodillas. Esa es la manera como nosotros podemos hacer shahá, adoración a Yahuwah. Hasatán quiere de rodillas, y eso se le hace a los demonios. Tenemos el término Olam Hasé, que significa este mundo. Olam Hasé, este mundo. Olam Jabá, que significa el mundo que viene, o el mundo venidero, o el mundo por venir. Ese es Olam Jabá. En hebreo, decir Olam Baed, que significa perpetuo o para siempre. ¿Cuál es la palabra que nosotros estamos analizando? Acuérdese, iniciamos con la palabra eterno. Y todo esto tiene que ver con eterno. ¿Quién es el eterno? Ya descubrió entonces quién es. La palabra Olam Baed significa perpetuo o para siempre, alguien que dura. Olam, Strong H5769, bueno, aquí lo ponen de dos maneras escrito, con la letra Bab y sin Bab. Aquí se los pongo para que lo vean. Principio del mundo: pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, para siempre. Entonces entendemos por qué nosotros como israelitas, no como judíos, por favor entienda, nosotros no somos judíos, tampoco somos judíos mesiánicos, porque dentro de todo esta palabrería, el judío jamás va a aceptar al que viene de cristiano, no lo va a aceptar, porque o te vuelves judío 100% o no parcialmente. No hay judíos mesiánicos para ellos, para el judío. Para el judío mesiánico está como a la mitad. Acepta unas cosas de los judíos y acepta unas cosas de los cristianos. Y en algún momento tampoco mencionan el Shen Kadosh de Yahuwah, le llaman Dios y además le llaman el Eterno. Entonces debemos tener cuidado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes nos están enseñando? ¿Cuál es la preparación del mensaje que estamos recibiendo, el alimento que estamos recibiendo? ¿Están conscientes de esto o no están conscientes de esto? Quizá no. Si ninguna vez lo hemos conocido o no hay una intención de aprenderlo, no hay ningún problema. Por otro lado, si hay una noción de este término de palabras griegas
que han metido en nuestro español y que sabemos que ofenden a nuestro Abba Yahuwah, tenemos que tener cuidado. Entonces, todas las cosas que están relacionadas con Hasatán son eternas, porque él va a tener una muerte eterna. Todo lo concerniente con las cosas que están relacionadas con Abba Yahuwah son perpetuas. Con Hasatán caen las cosas. Con Yahuwah descienden las cosas. Vamos a verlo todavía. Hay muchas palabras que nos van a ir enseñando términos, pero como hemos venido diciendo, esta es una opción para usted. Si a usted le sirve, tome lo que le sirve. Si no, deséchelo y no pasó nada. Finalmente, mi condición, mi situación como moré, es necesario enseñar esto que hemos venido aprendiendo y que conocemos ahora la terminología, y por lo tanto, si yo quiero apartarme para mi Creador y ser lo más Kadosh Kadoshim para Él, tengo que poner atención en mis palabras. Tengo que poner atención también a quién escucho. Tengo que poner atención también a quién sigo. Vamos a parar aquí la segunda parte. Hay mucho material. Yo espero no irme a más de 3 videos. Yo creo que no, pero si es necesario, lo tenemos que hacer. Yahuwah le bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y tenga rajamín de su pueblo. Tenga rajamín de nosotros, el Am Yisrael, que estamos comenzando a caminar en esta verdad, en esta emet del Torah de Yahuwah. Shalom Alejem.